Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver en esta clase el tema de balance social cooperativo. Pero antes de empezar a hablar directamente de balance social cooperativo, lo que tenemos que empezar hablando es de responsabilidad social empresaria, que muchos de ustedes ya deben de haber cursado la materia de contabilidad social, que seguramente habrán visto este concepto. ¿Sí? Yo acá les traigo dos conceptos puntuales, el de la OIT y el de la Comisión Europea. Ahora los vamos a leer y vamos a sacar los elementos que tienen en común. Dice, la responsabilidad social de la empresa es un conjunto de acciones que toman en consideración para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores, siendo la responsabilidad social una iniciativa de carácter voluntario, según la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Para la Comisión Europea, lo que dice es que la responsabilidad social es la integración voluntaria por parte de las empresas en las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores. Bien, vamos a ver algunos elementos que tienen en común ambas definiciones. Por un lado, es importante que siempre que hablemos de responsabilidad social empresaria sepamos que es voluntaria, ¿sí? Lo dicen en los dos casos, ¿sí? ¿Qué es esto de ser voluntaria? Es que la responsabilidad social empresaria comienza cuando deja de legislar la ley, ¿sí? Por ejemplo, en la Argentina, ¿sí? Porque los distintos países tienen reglamentaciones distintas. Pero en la Argentina, por ejemplo, pagarle el sueldo al empleado en blanco, en tiempo y en forma, es una ley, ¿sí? Es obligatorio. Entonces no es una acción de responsabilidad empresaria aquella empresa que pague en término y en blanco los sueldos a su personal. Ahora bien, si la misma empresa, por ejemplo, en vez de 5 días por paternidad da 10 días de paternidad, ¿sí? O sea, extiende la licencia por paternidad o le da a sus empleados el día de su cumpleaños como libre, ¿sí? Eso que no está regulado por la ley, que no es obligatorio, ¿sí? Se puede considerar como una acción de responsabilidad social empresaria, ¿sí? Entonces, la responsabilidad social empresaria es voluntaria. Comienza y son aquellas acciones, ¿sí? Que no son obligatorias por ley. Bien, ¿qué otros temas tenemos? Estas acciones, como dicen en la primera definición, tienen que ser positivas, ¿sí? Sobre la sociedad. En la segunda nos explica un poco más y habla sobre todo de preocupaciones sociales y ambientales. El otro tema que mantienen las dos definiciones es esto, que estas acciones tienen que estar incluidas en los métodos, ¿sí? O procesos internos o en operaciones comerciales, o sea, en la vida, ¿sí? O en los procesos de cada una de las empresas. Y por otro lado, habla en la primera de los demás actores y en la segunda en relación con sus interlocutores, que se refieren a los grupos de interés. ¿Qué son los grupos de interés? Son los grupos con los que se relacionan las empresas. En este caso podemos ser los clientes, los proveedores, el gobierno, la comunidad en general, ¿sí? Esos actores, entonces son esas acciones, ¿sí? Dijimos que son voluntarias, que no están normadas por la ley, sino que son, digamos, optativas para las empresas y que tienen una relación positiva sobre esos grupos de interés con los cuales interactúan. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que impulsan la responsabilidad social empresaria? Bueno, en un contexto cada vez más globalizado, ¿sí? Y unos consumidores más educados y con una amplia oferta para elegir a quién comprarle sus bienes, lo que han empezado a hacer los consumidores es observar el comportamiento que tienen las empresas, gracias a que ahora tienen acceso a un montón más de información, y con esa información eligen a quién comprarle. Entonces, si tenemos el mismo producto y tengo información de que una empresa lo produce y es respetuosa con el medio ambiente y la empresa B lo produce y contamina, en el momento de elegir, voy a elegir siempre la empresa A, que no contamina, ¿sí? Que es respetuosa con el medio ambiente. Entonces, estas cuestiones que han empezado a observar los consumidores, así como hablamos del medio ambiente, podemos hablar de las prácticas laborales, ¿no? De aquellas empresas que explotan a sus trabajadores con aquellas que no lo hacen,
aquellas que utilizan mano de obra infantil con aquellas que no lo utilizan, ¿sí? Entonces, las personas, a través de la globalización y de la información, empiezan a tener más datos para decidir, y por el otro lado también es una oferta más grande. O sea, la verdad que cada vez tenemos más empresas que ofrecen los mismos productos, entonces también con esta variedad de oferta uno puede empezar a elegir a quién comprarle. Ahora bien, ¿qué pasa con la responsabilidad social cooperativa? ¿No? Para las cooperativas la responsabilidad social es un tema de siempre, está en el ADN de ellas. ¿Por qué? Porque nacieron como respuestas a necesidades que tenía la misma sociedad, las mismas personas. Entonces siempre tienen en cuenta esos diversos grupos de interés y la forma en poder brindar un mejor servicio o de satisfacerles las necesidades. Así que por eso decimos que está en el ADN de las cooperativas y que la responsabilidad social ya está, digamos, no es algo que la descubrieron ahora en el último tiempo o algo que hacen por marketing para que elijan comprarles a ellos y no a una empresa con fines de lucro. ¿Por qué decimos que está en el ADN? Bueno, porque solo hay que ver los principios los valores cooperativos, para darse cuenta, ¿no? Fíjense que hablamos de responsabilidad social cooperativa y tenemos por un lado la ayuda mutua, que es esto de colaborar, digamos, y ayudarse entre ellos. Acá podemos ver el tema de el grupo de interés de los empleados o entre los mismos asociados dentro de las cooperativas. Por supuesto, está incluida la palabra responsabilidad, ¿sí? Ya está, hablamos de responsabilidad social y ya la responsabilidad era uno de los valores cooperativos, y por supuesto hablamos de la solidaridad, ¿sí? Que es el otro valor cooperativo y que acá nos habla de las puertas para afuera de la cooperativa, ¿no? Aquellos grupos de interés como pueden ser la comunidad o como pueden ser nuestros proveedores, ¿sí? O en caso de o los clientes en algunas cooperativas, ¿sí? Entonces, fíjense que ya en el ADN, ya en los valores, los tiene contenidos estos conceptos. Bien, las diferencias entonces entre responsabilidad social empresaria, que hablamos para las empresas con fines de lucro, y la responsabilidad social cooperativa. Bueno, hablamos que entonces la responsabilidad social empresaria engloba acciones voluntarias que van más allá de las obligaciones legales, que ya lo hemos dicho, en áreas como el desarrollo comunitario, la protección medioambiental, los derechos humanos y laborales. Resumen de los conceptos que estuvimos viendo. ¿Sí? Y la responsabilidad social cooperativa, entonces decimos que existe en la misma esencia de las entidades cooperativas y está enmarcada en los valores y principios genuinos y esenciales del cooperativismo como doctrina, sistema y movimiento, ¿no? La responsabilidad social cooperativa dijimos que ya estaba presente en los valores y en los principios, y lo que hace entonces no es otra cosa que mostrar su ADN. Bien, ya nos vamos a meter de lleno entonces en el tema de hoy, que es el concepto de balance social cooperativo. El balance social cooperativo, tenemos dos sistemas, esto quiero que quede claro, porque a veces después se les mezcla, ¿sí? Tenemos un sistema que es el de la Alianza Cooperativa Internacional, ¿sí? En la región de Cooperativas de las Américas, para todo el continente americano, y el otro sistema es el de la Resolución Técnica número 36, que es el que también está presente en nuestro país, en la Argentina. Así que dos sistemas para hacer el balance social cooperativo, los vamos a ir viendo. Vamos a ver las dos definiciones y después vamos a ver primero el de la Alianza Cooperativa Internacional y segundo el de la RT36. Bien, ¿qué nos dice que es el balance social cooperativo para la Alianza Cooperativa Internacional? Dice que es una herramienta de gestión socioeconómica que le facilita a las cooperativas medirse y rendir cuenta a los asociados, ¿sí? Sus dueños y especialmente a todos los demás grupos de interés que están involucrados por su accionar en relación con el cumplimiento de su propia esencia o identidad, es decir, sus valores y principios cooperativos. Bien, para destacar de esta definición, ¿qué es una herramienta entonces de gestión socioeconómica? ¿Sí? ¿Para qué sirve?
para medirse y rendir cuentas. ¿A quiénes? Y bueno, a los grupos de interés, principalmente a sus asociados, ¿sí? Pensemos en cooperativas muy grandes que los asociados pueden no tener conciencia o no conocer todo lo que hace la cooperativa para cumplir con sus principios y valores. Así que este es el concepto de la Alianza Cooperativa Internacional. Para la RT36, ¿sí? La resolución técnica número 36, el balance social es un instrumento para medir, evaluar e informar en forma clara, precisa, metódica, sistémica y principalmente cuantificar el resultado de la política económica, social y ambiental de la organización. En dicho documento se recogen los resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio de la responsabilidad socioambiental, informando en forma objetiva las condiciones de equidad y sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera que asumen las empresas en su comportamiento. Bien, ¿qué rescatamos entonces de esta definición? También, ¿qué es? Acá en vez de hablar de una herramienta nos habla de un instrumento. ¿Para qué sirve? El de la ASI decía que era para medirse y rendir cuentas. Este también habla que es para medir, evaluar e informar, rendir cuentas e informar. Similar, ¿sí? Ven que están enfocados los dos, bastante similar. Y el tema es el que contiene acá. Bueno, recoge entonces, dice, resultados cuantitativos y cualitativos, ¿no? En el ejercicio de la responsabilidad socioambiental. Habla de temas sociales, ambientales, económicos y financieros, ¿sí? Recordemos que en el de la ASI hablaba de fijarse o evaluar los valores y principios cooperativos. Bien, teniendo ambos conceptos que como ven son bastante parecidos, ¿sí? Vamos a ir, digamos, y meternos directamente en el de la Alianza Cooperativa Internacional, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad que dice la alianza que tiene el balance social cooperativo? Bueno, permiten medir el impacto, digamos, positivo que tiene la cooperativa en su comunidad, ¿sí? Logra mostrar ese equilibrio entre el éxito en los negocios o en la parte comercial o en la prestación del servicio, ¿sí? Y los beneficios sociales que que exista la cooperativa. Es una herramienta estratégica de gestión, evaluación, sirve para medirse, para fijarse realmente no perder la esencia cooperativa. Cuantifica lo cualitativo de la gestión cooperativa, lo vamos a ver cuando lo realizamos. Visibiliza lo invisibilizado, ¿sí? A veces muchas cosas no se aprecian o no se ven de las acciones que hacen las cooperativas por la comunidad, y armar un balance social lo que permite justamente es eso, que la gente se entere de aquellas acciones que muchas veces no saben ni que existen. Ponderar en forma sistemática, o sea, es medir siempre de la misma forma para poder ser comparado en el tiempo y poder ver cómo contribuyen con sus comunidades, ¿sí? Asumir los cambios en su misión cuando sea necesario. Esto es, por ejemplo, cuando los resultados por ahí no son los que nosotros queremos. Es una herramienta que nos permita identificar claramente en qué aspectos se tiene que mejorar. También sensibiliza al movimiento y lo hace tomar conciencia de cuál es su responsabilidad que tiene como empresa de la economía social. Difunde las prácticas que son responsables y transparentes, produce información, ¿sí? Para las comunidades y sobre todo trata de la utilidad que tiene es influenciar sobre los mercados y los actores sociales y políticos en sentido de crear un ambiente favorable para el sector cooperativo, fortaleciendo la proyección de imagen como organización. Es que sepan que existen las cooperativas y todo lo bueno y positivo que tienen para la comunidad. Ese es el objetivo o una de las grandes utilidades que tiene el balance social cooperativo. ¿Cuáles son los objetivos? Cortitos, 3. Es 1. Consolidar la identidad cooperativa, porque al estar basado en principios y valores cooperativos deja muy claro cuál es la esencia. Brinda datos objetivos porque están medidos, porque están sistematizados, porque siempre se hace de la misma forma, ¿sí? Y para poder incidir en las políticas públicas mostrando
todos los beneficios que tiene el movimiento cooperativo. Bien, este balance social cooperativo, entonces, el que está, digamos, propuesto por la Alianza Cooperativa Internacional, se puede certificar, ¿sí? Cuando se termina de realizar, se ofrece la posibilidad de certificar mediante Cooperativas Las Américas. Entonces, ¿qué se certifica? Es que el modelo, es el balance social que se presenta, ¿sí? Sigue el modelo sugerido por Cooperativas Las Américas y se enmarca en el análisis y ponderación del cumplimiento de los principios cooperativos. ¿Cómo se implementa en una cooperativa este balance social? Bueno, primero tiene que tomar conciencia de la organización y saber qué es importante y por qué lo quiere hacer. Primero hay que capacitar al Consejo de Administración, ¿sí? Y a los funcionarios sobre qué es la herramienta, para qué sirve, cuál es su uso, cuáles son sus impactos. Lo tiene que aprobar el Consejo de Administración. Luego se busca una persona o un equipo responsable del balance social dentro de la organización, o bien se puede terciarizar también la realización del balance social cooperativo. Se adapta la herramienta a la organización. Ahora vamos a ver que no es una receta, no es como un cuadro ¿sí? de estado-resultado que es siempre igual y se completan los casilleros, sino que hay distintas opciones y variantes dependiendo de la cooperativa de la cual estamos hablando. Se hace un plan de trabajo, se recoge y analiza la información, se confecciona el informe, luego se puede auditar, se hace el informe de auditoría y la certificación de ASI, es opcional, no es obligatorio. Y luego se presenta al Consejo de Administración y a la sindicatura para luego presentarlo en la asamblea con el resto de los estados contables, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la estructura entonces? Normalmente al principio hay una carta de presentación del Consejo de Administración que habla sobre la importancia del balance social cooperativo y normalmente comparte qué pasó en el último ejercicio en la cooperativa, cuál es la importancia también que le dan al balance social. Luego aparecen los datos de la cooperativa, ¿sí? Todos los datos más legales, matrícula, dirección, quit, a qué se dedica y demás, pero también suele aparecer la historia de la cooperativa, ¿sí? Y cómo se organiza, cuál es el consejo de administración, cuáles son los principales funcionarios, los gerentes, ¿sí? En algunas cooperativas chiquitas está toda la nómina del personal, ¿sí? Cuando no tienen muchos empleados y demás. Siempre tiene que estar la misión de la cooperativa de la cual estamos hablando y a partir de ahí se da el análisis y cumplimiento de los principios cooperativos. Uno por uno se enuncian y se desarrollan, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Del primero al séptimo. Luego puede haber un anexo y por último suele estar el informe del auditor externo cuando el balance se audita. Como dijimos, no es obligatorio auditar el balance social. Bien, cada principio, ¿sí? A su vez tiene dimensiones, que son las secciones en las cuales se divide el principio, ¿sí? Para que estén organizada la información que se presenta. Y a su vez las dimensiones tienen indicadores o descripciones, ¿sí? Los indicadores son unidades de medida que permiten el seguimiento y la evaluación periódica de las variables claves de una organización. Ahora lo vamos a ver. Pero hay datos que no se pueden cuantificar y que no es un indicador. Entonces, en esos casos también puede haber descripciones que es información cualitativa, ¿sí? Bien, los indicadores, y esto también tiene que ver con la práctica y con la forma de evaluar, hay que hacer cálculos como cuando se saca un porcentaje, ¿sí? Con la información que se tiene, o pueden ser simplemente datos que estén dados, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de empleados de la cooperativa es de 50, no hay que hacer ninguna cuenta. Ahora bien, si dentro de eso, ¿sí? Decimos que el 5 de los 50, ¿sí? Son empleados menores de 35 años, yo puedo decir que el 10% de los empleados es menor de 35 años. Eso es lo que llamamos que hacemos un cálculo en el indicador, ¿sí? Bien. Seguimos entonces. Estructura.
primer principio, adhesión voluntaria y abierta. Ejemplos de dimensiones, o sea, ¿qué información habría que contener en el balance social para demostrar que la cooperativa cumplió con este principio, ¿sí? Con el de adhesión voluntaria y abierta. Entonces, las dimensiones pueden ser apertura cooperativa, medir a ver si realmente hubo ingreso de asociados, la salida voluntaria y la no discriminación. Entonces, nuestra información, toda la información que nosotros podamos recolectar, la podemos organizar en estas tres dimensiones. Como bien digo, estos son ejemplos, ¿sí? Porque dependiendo de cada cooperativa y su naturaleza, hay que adaptar el balance social. Por lo tanto, puede haber cooperativas que tengan todas las dimensiones, puede ser que tengan otras dimensiones distintas, puede ser, por ejemplo, que la apertura y la salida la tengan las dos juntas en una única dimensión, ¿sí? Por eso lo que vamos a ver hoy son ejemplos. Después van a ver ustedes en la práctica y yo les voy a estar compartiendo un montón de balances sociales de cooperativas que van a ver que no se respetan siempre las mismas dimensiones ni los mismos indicadores. Esto tiene que ver con adaptar el modelo a la realidad de las cooperativas. Bien, ¿qué ejemplos de indicadores, qué ejemplo de información tiene este principio? Bueno, cantidad de asociados que pueden estar clasificados por la edad. Recordemos que la Alianza Cooperativa Internacional hace mucho hincapié en los jóvenes, entonces le interesa conocer cuántos asociados, por ejemplo, menores de 35 años tiene. También hace mucho hincapié en el tema del género y la igualdad, entonces también pide que se exponga, por ejemplo, cantidad de asociadas mujeres, cantidad de asociados hombres, cantidad de personas jurídicas asociadas. Bueno, todos estos datos, ¿sí?, se pueden dar en porcentaje o en datos. Se puede decir 50 asociados o se puede decir el 10% de los asociados, ¿sí? Se puede mostrar y exponer la información de formas distintas y diferentes. Bueno, podemos tener la cantidad de asociados que se retiraron de la entidad, ahí hablo de localización, cuando la cooperativa es muy amplia, se puede decir cuántos asociados por provincia o por localidad o por país, inclusive en algunos casos, ¿sí? Y proporción, por ejemplo, en la no discriminación, proporción de asociados menores a 35 años o proporción de asociadas mujeres, ¿sí? Hay diferentes. Vamos con el segundo principio, gestión democrática por parte de los asociados. Ejemplos de dimensiones: participación en las asambleas de distrito o en las asambleas generales, cantidad de hombres y de mujeres que participaron, cantidad de asociados. Estos son los indicadores o la información. También la accesibilidad a los cargos sociales, ¿sí? Si mujeres o si jóvenes menores de 35 pudieron acceder. Acá, por ejemplo, les puse un dato que sería una descripción, es la información sobre cómo se difundió la asamblea, qué medios de comunicación se utilizaron, cómo se efectuó, digamos, la difusión para que llegara a todos los asociados y todos se enteraran. Bueno, cantidad de consejeras, proporción de consejeras, ¿sí? En el tercer principio, participación económica por parte de los asociados, ejemplos de dimensiones, ¿sí?, es el capital como propiedad común, la asignación de excedentes y el valor agregado cooperativo, VAC, que puede ser visibilizado o invisibilizado. Ahora en la próxima diapositiva vamos a ver qué es el VAC. Ejemplo de indicadores o información, bueno, el retorno, por ejemplo, en monto y porcentual, los intereses al capital si es que se pagan de la misma forma, y el VAC, visibilizado a los empleados, el VAC visibilizado total, son cosas distintas, indicadores diferentes, o el VAC invisibilizado. ¿Qué es el VAC entonces? Es la cuenta de valor agregado, calcula la totalidad del incremento de valor agregado como consecuencia de las actividades de la cooperativa y muestra cómo se reparte dicho valor entre los diferentes agentes implicados: los trabajadores a través de sus salarios y otras ventajas sociales concedidas, el Estado a través de los impuestos y tasas pagadas, los propietarios a través de la distribución de sus excedentes y la comunidad a través del compromiso social de la cooperativa con su comunidad. Bien, esto es qué le suma, ¿sí?, a la comunidad la cooperativa, ¿sí?, para lo cual se agarra del estado, de los estados contables, todas las partidas, ¿sí?,
de egresos y gastos y se ve, digamos, a quién fue dirigida. Por ejemplo, como dice ahí, el salario, los impuestos, ¿sí? El retorno, los intereses, los fondos en que se utilizaron, ¿sí? Y se empieza a explicar para qué lado fue. Bien, ¿qué es este valor visibilizado y cuál es el invisibilizado? El visibilizado es el que queda registrado en la contabilidad, como decíamos recién. Entonces, por ejemplo, el VAC visibilizado a los empleados puede contener, por ejemplo, ¿sí? Los salarios. El VAC visibilizado al Estado, los impuestos, las donaciones para la comunidad, los retornos e intereses para los asociados, ¿sí? Todo lo que pasa por la contabilidad se asigna a un grupo de interés, como los denominamos al principio. El invisibilizado es lo que no pasa por la contabilidad. Y no se asusten de que no hablamos de operaciones en negro, ¿sí? Sino, por ejemplo, de una cooperativa, siempre doy el mismo ejemplo porque creo que es el más clarito, tiene un salón de actos, ¿sí? Entonces viene la escuela de la localidad y le pide utilizar el salón de actos para su acta de egresados, ¿sí? De fin de año. Entonces la cooperativa le cede, ¿sí? No le cobra, le cede el salón de actos. Entonces, ¿por qué decimos que es invisibilizado? Porque en realidad no hay un dinero, o sea, la cooperativa no le ingresa dinero, ni la cooperativa le da dinero a la entidad, le presta las instalaciones. Bien, ahora, si esa escuela tuviese que salir a alquilar un salón para su acto de egresados, por ahí le cobran, cualquier cosa digo, 20.000 pesos. Esos 20.000 pesos la escuela se los está ahorrando. ¿Por qué? Porque la cooperativa le está cediendo sus instalaciones. Entonces, eso es el valor agregado invisibilizado. Si la cooperativa no estuviese o no le cediera el espacio, la escuela tendría que juntar 20.000 pesos y pagar ese salón. ¿Sí? Entonces, eso es valor agregado invisibilizado. No queda registro en la contabilidad de dinero ni de la operación por el préstamo de ese salón. Sin embargo, es un valor agregado a la comunidad porque esa escuela se acaba de ahorrar 20.000 pesos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver el valor agregado visibilizado, que es el que podemos encontrar a través de los estados contables, y el invisibilizado, que es más difícil digamos, de encontrar en las cooperativas y que es muy difícil de cuantificar. Igualmente, todos hacemos el esfuerzo de hacer una cuantificación para poder medir el real impacto, ¿sí?, de la cooperativa en la comunidad. Cuarto principio, autonomía e independencia. Entonces, ejemplos de dimensiones, la independencia financiera y económica, que creo que es la primera que se nos viene a la cabeza a todos, ¿sí? Y ahí podemos tener los índices de endeudamiento, de solvencia de la entidad y también independencia en sistemas informáticos. Últimamente, ustedes saben que las licencias de los softwares son caros y además atan a las empresas, ¿sí?, a utilizar esos sistemas y es muy costoso salirse y cambiar de sistemas. Entonces, cuando las cooperativas utilizan software libres o software de su propia creación, también lo manifiestan en el balance social cooperativo como una forma también de ser autónomos e independientes. Y ahí, por ejemplo, hablamos de la utilización del software libre. Quinto principio, educación, formación e información. Ejemplos de dimensiones, la inversión en educación, cuánto se invirtió, la educación cooperativa, ¿sí?, y la comunicación. Y acá podemos hablar de monto invertido en la capacitación, en horas hombres de capacitación, cuántas horas del personal se destinó a que se capacitaran, la cantidad de actividades realizadas en formación, la cantidad de empleados o el porcentaje de empleados sobre el total que fueron capacitados en el ejercicio. Y por ejemplo, en el tema de comunicación pueden ser avisos radiales, cantidad de revistas impresas o cantidad de avisos por internet o emails enviados y demás, ¿sí?
Sexto principio, cooperación entre cooperativas. Acá los ejemplos de dimensiones es la integración a efectos representativos y de negocios o actividades y proyectos realizados con otras entidades. Entonces, con respecto a la integración, puede estar el detalle de las entidades de segundo grado que integran la cooperativa, ¿sí? A quienes, por ejemplo, si es una eléctrica que pertenece a FASE, ¿sí? Que es la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas. Bueno, se cuenta a qué cooperativas de segundo grado o de tercer grado pertenece, ¿sí? Y también hay otra parte que puede hablar de los proyectos que tienen con otras cooperativas, que están integrando con otras cooperativas. Y en ese caso el proyecto no solo se puede describir, sino que se podría cuantificar si hay en algún caso algún tipo de monto o de cantidad de productos vendidos o comercializados o servicios prestados. Bueno, séptimo principio, preocupación por la comunidad. Acá es muy difícil el tema de las dimensiones. Yo puse compromiso por la comunidad porque ahí es como uno genérico y después puse acciones por el medio ambiente, pero en realidad depende mucho de lo que hace la cooperativa y en qué ejes, ¿sí?, se maneje. Hay cooperativas que usan el tema medioambiental, entonces pueden poner acciones por el medio ambiente y pueden haber cooperativas que hagan, por ejemplo, cosas con la educación a la comunidad, no para puertas adentro, por eso no se informa en el quinto, sino que directamente se informa en el séptimo, que lo pueden estar demostrando. Entonces serían acciones para la educación, ¿sí? Este ejemplo de dimensión depende sobre cuáles son las acciones que hace la cooperativa para la comunidad. Bien, ejemplo de indicadores o información. Bueno, generalmente todas las cooperativas hacen donaciones, así que normalmente el monto de la donación o la descripción de los bienes donados siempre está presente. Cantidad de cursos dictados a la comunidad, por ejemplo, si es el tema de educación, actividades de interés general que son gratuitas, o clasificación, por ejemplo, de residuos, puntos limpios en el tema de acciones por el medio ambiente. Como verán, acá depende mucho de en qué se enfoca la cooperativa, ¿sí? De cuáles son las acciones puntuales. Bien, terminamos el séptimo principio. Hacemos el repaso, entonces por principio, cada principio tiene que tener dimensiones y en esas dimensiones se tiene que reflejar toda la información que puede ser de forma cualitativa, o sea, una descripción, o en forma cuantitativa, que puede ser un dato, cuando es un dato, digamos, que está dado, cantidad de empleados, cantidad, como vemos acá, de cursos dictados, de actividades, ¿sí? O puede ser un cálculo cuando son porcentajes o los VAC, por ejemplo, el valor agregado cooperativo suele ser un cálculo y demás que vamos a ver en la práctica. Bien, luego vienen entonces los anexos. Dijimos que dependiendo de la naturaleza de la cooperativa pueden estar o no. Normalmente hay un anexo que se puede incorporar que es el que tiene que ver con el personal, ¿sí? No es obligatorio, pero normalmente está presente. Bien, por último, el informe final, que es el de los auditores sociales externos en caso de que se audite, ¿sí? Normalmente cuando la auditoría es positiva, el texto que sale a continuación es: de la lectura de los indicadores y variables que componen las dimensiones propuestas para la evaluación, se concluye que el nombre de la cooperativa es una empresa social de servicios que enmarca su accionar en el cumplimiento y observancia de los principios cooperativos universales, ¿sí? Esta es la leyenda, digamos, que tiene que estar presente en cada uno de los informes para saber que está, digamos, aprobado, ¿sí? Y normalmente es la misma frase que figura en el certificado. Bien, hasta acá, Alianza Cooperativa Internacional. Ahora nos metemos en lo que es la resolución técnica número 36, que dice que el alcance, ¿sí?, de estas normas es cuando la organización, ¿sí?, haya optado por elaborar un balance social. No es obligatorio en la Argentina presentar balance social, ¿sí? Pero en caso de quererlo hacer, se puede hacer bajo las normas de la resolución técnica número 36, que sirve para ser presentados ante terceros, ¿sí? Ahí habla de, puede ser un ente público, privado o mixto, ¿sí?, con o sin ánimos de lucro.
Hasta tanto se emita una resolución técnica específica, las cooperativas y mutuales, adaptando la terminología, podrían estar utilizando esta resolución técnica, ¿sí? Que es lo que explica ahí. Hasta hoy no hay ninguna resolución técnica propia de cooperativas y mutuales para hacer balance social, por lo tanto, esta es la que nos incluiría. Lo que utiliza, ¿cuál es el esquema? Así como vimos los principios, que es el de la Alianza Cooperativa Internacional, la estructura es la memoria de sustentabilidad del GRI, que ahora vamos a ver qué es, y el estado de valor económico generado y distribuido. Como van a ver, el modelo está en el anexo 1 de la resolución técnica y yo les traje un ejemplo de una cooperativa que lo ha hecho, que lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué son las normas GRI? Bueno, es el Global Reporting Initiative, ¿sí? Que es una organización sin fines de lucro basada en una red que tiene como principal objetivo impulsar, ¿sí? Los reportes de sostenibilidad con respecto y que contengan la información relativa al medio ambiente, social, gobierno cooperativo, ¿sí? Produce entonces como si fuera una serie de estructuras de reportes, ¿sí? Para que lo utilicen las empresas. Y es a nivel global es la que normalmente se utiliza, la que más se utiliza, por eso es la que adoptan las resoluciones técnicas. ¿Qué información releva el GRI? Entonces, bueno, al principio un perfil de la empresa, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia, el análisis? ¿Cuáles son los parámetros de la memoria, el gobierno, el compromiso, la participación de los grupos de interés? Después hay indicadores de desempeño puramente económico, otros indicadores de desempeño ambiental y por último de desempeño social, ¿no? Y ahí tenemos la parte de prácticas laborales, trabajo decente, derechos humanos, sociedad, responsabilidad de los productos, etc. Bien, esto lo importante es que el GRI presenta una gran variedad, ¿sí? De indicadores, lo van a poder ver en el balance social del AR, del agrícola regional, que yo se los voy a estar colgando. Ahí está cómo se aplican los indicadores, los invito a que lo vean. Son un montón de indicadores económicos, un montón de indicadores medioambientales y sociales en los cuales las empresas, ¿sí? No están no están obligadas a reportar todos. Solo tienen que decir de los que tengan información, poner la información y de los que no tienen, lo dejan en blanco, ¿sí? Pero no es obligatorio que rellenen todos los indicadores. Siempre lo que dice el GRI es que tiene que ser un reporte sincero, o sea, no para completar indicadores y tener todos los casilleros llenos, hay que inventarse la información. Bien, ¿qué es el estado de valor económico generado y distribuido? Bueno, es el valor creado por la organización y los grupos de interés involucrados en ella. Se mide en forma general por la diferencia entre el valor de ventas y los insumos adquiridos a terceros devengados en el ejercicio, ¿sí? El valor económico generado se diferencia del beneficio empresario, en el que primero nada más se refiere a la redistribución que se le hace a los socios, digamos, de la empresa, ¿sí? Sino que el segundo, el valor económico generado, también incluye a los demás actores sociales, ¿no? Esa es la principal diferencia. Y ahí lo van a ver, yo les voy a poner ahora la diapositiva en, ¿cómo se llama? En el Moodle, se la voy a colgar porque por ahí no se ve muy clarito, ¿sí? Acá. Perdón, se me cambió. Pero bueno, entonces se suman los ingresos, ¿sí? Se restan los insumos adquiridos. Me estoy acercando a la pantalla porque yo tampoco veo claro, ¿sí? Eso da el valor económico generado bruto, ¿sí? Se le restan las depreciaciones y las amortizaciones. Se le suma luego el valor económico generado recibido en transferencia, ¿sí? Y luego, a partir de ahí, tiene el valor económico generado total a distribuir. Y a partir de ahí dice, de este total, divide en los grupos de interés, ¿sí? Entonces divide al personal, luego divide también al personal, digamos, ejecutivo o directivo, ¿sí? Al Estado, también le divide entonces a los propietarios, que en este caso son los asociados, ¿sí? A la comunidad en general, ¿sí? Y al capital
bancario, ¿sí? O al sistema, también puede ser al sistema bancario en el caso de intereses y demás. Bien, esta diapositiva no se preocupen que se las voy a colgar separadas donde se pueda ver clarito en el Moodle, ¿sí? Bien, hasta acá RT36 dijimos entonces indicadores del GRI más el estado de valor generado y distribuido, ¿sí? Pero lo importante después de qué hacemos con el balance social cooperativo, que es comunicar y hacer un seguimiento. ¿Comunicar para qué? Para llegar a los grupos de interés. La idea es que una vez que tenemos el informe hecho y aprobado por asamblea, lo demos a difusión, ¿sí? Para visibilizar justamente el trabajo de la cooperativa. Puede ser externa o interna la comunicación, interna para el personal, funcionarios, consejos, asociados, ¿sí? Y externa para, por ejemplo, la comunidad en general, los políticos, los gobernantes, ¿sí? Los proveedores, entre otros. Y la otra idea es que sea una herramienta de gestión sistémica. Entonces, bueno, una vez que tenemos los resultados, ver dónde no anduvimos tan bien o ver cuáles son los principios donde tenemos que mejorar y tratar de trabajar en el próximo ejercicio para modificar los resultados. Bien, a forma de conclusión de un informe de González y San Bartolomé, que son los auditores sociales de Cooperativa de las Américas, ¿sí? Hablan de que entonces el hacer el balance social es un proceso, ¿no? Por lo tanto, tiene algunas características, que una es la integralidad, ¿sí? O sea que abarca diversas dimensiones, ¿sí? Un conjunto complejo porque se trata de ver a la cooperativa desde todos sus ámbitos y evaluarla desde todos los diferentes aspectos, incluso aquellos que por ahí no son tan conocidos, como hablamos del invisibilizado. ¿Sí? También presentarlo como una gradualidad, o sea, el primer balance social por ahí se olvidan de poner un montón de datos o información que después con el correr de los distintos años en que se va haciendo, se va perfeccionando y se van mostrando más datos. A veces no es porque no se quieran poner, sino simplemente porque no se es consciente de que se hace. Por ejemplo, el préstamo de los salones de la cooperativa. Hay algunas cooperativas que son chicas que ni se le ocurre poner esas cosas. Entonces, bueno, suele ser gradual, ¿no? También tiene que tener una parte importante la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque hay cooperativas muy chiquitas. Yo a veces digo, y bueno, si es una cooperativa de trabajo, que son 10 o 15 asociados, que trabajan todo el día juntos, que comparten el mismo, digamos, área de trabajo y se ven la cara todos los días. Contarse o hacer un balance social por ahí para contar algunas cuestiones no tiene sentido. Por ahí es un costo excesivo y ellos son poquitos asociados, lo tienen claro, lo manejan y demás. Y con el proveedor, como son tan pocos, se comentan las cosas y van a hablar al intendente y en la municipalidad conocen cuál es su situación y lo que hacen. Entonces muchas veces cuando son chicas las cooperativas, el gasto o la inversión de tiempo para armar un balance social a veces no justifica, ¿no? Entonces siempre hay que tener conciencia y ver esto de la proporcionalidad, ¿no? Y el tamaño que tiene la cooperativa. Y por el otro lado, lo que sí tiene sentido es la continuidad. O sea, de nada sirve que un año hacemos el balance social, qué lindo, aplausos, quedó bárbaro, nos medimos, sabemos para dónde vamos, si después no hacemos otro para ir comparando, ¿no? Y para ir viendo si realmente mejoramos y seguir visibilizando lo que hace la cooperativa. Sí es muy importante el balance social para aquellas cooperativas grandes porque es la forma de garantizar que todos los grupos de interés conozcan lo que se está haciendo, ¿sí? Bueno, les dejo el primer trabajo práctico, ¿sí? Del balance social. Les voy a estar colgando varios balances sociales cooperativos para que ustedes vean que son todos distintos, que no tienen por qué ser similares. Y lo que lo que hay que hacer es, yo les pido que agarren por lo menos dos balances sociales. Uno, el del buen samaritano, que van a ver, que es una cooperativa, que tiene 4 páginas, solo ese. Agarren ese por un lado y agarren uno de los otros, que son bastante extensos,
para ver las diferencias y encontrar estas cuestiones, estos 8 puntos, y ver si en los dos se encuentran. Bueno, ubiquen que el nombre de la cooperativa en ambos y cuál es la actividad que desarrolla. Fíjense qué secciones tienen la introducción, ¿sí? Escriban. ¿Cuál es la metodología que utiliza la cooperativa para confeccionar el balance social? Si es la RT36, si es el modelo de cooperativas de las Américas, ¿sí? Si es otro. ¿Cómo se organiza la información por principio? Identifiquen alguna dimensión por principio, fíjense algún indicador o dato que contenga, ¿sí? Luego, si tienen los indicadores del GRI y el valor y el estado de valor económico generado y distribuido por la RT36, ¿sí? O sea, primero lo vemos por el modelo de la Alianza Cooperativa Internacional si lo tiene y luego lo vemos si tienen el de la RT36, si está o no auditado, quiénes lo auditan, dónde se ubica el informe de auditoría si es que lo tiene y cuál es el resultado, ¿sí? Este es el primer trabajo práctico, entonces agarren, les pido, les reitero nuevamente, el del buen samaritano y agarren uno más, cualquiera del resto de los que les voy a estar colgando en el Moodle y hagan este trabajo práctico y comparen los balances sociales cooperativos. Bueno, seguramente en una próxima clase de consulta estaremos resolviendo el práctico.